Muchísimas gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, que formula la señora Gómez Corona en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía sobre integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Su turno, señora Gómez Corona. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Me voy a limitar a hacerle ahora la pregunta en este turno. ¿Qué acciones dirigidas a la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual está llevando a cabo la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en el ámbito de sus competencias? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez Corona. Señora consejera. Gracias, señor presidente. Me va a permitir su señoría que me meta en otras competencias también, con su permiso, porque es complejo al hablar de integración laboral. Hay acciones dirigidas al colectivo tanto en el ámbito de esta consejería como también en el ámbito educativo y en el ámbito laboral del propio Gobierno, también dirigido a la discapacidad intelectual, tanto en medidas sociales como en apoyo a la contratación. Actualmente son 64.043 personas con discapacidad intelectual en Andalucía que tienen el reconocimiento. Con seguridad hay mayor colectivo porque siempre hay personas, pues que finalmente pueden retrasar su reconocimiento de discapacidad. Ese reconocimiento les permite acceder a distintas medidas de acción positiva, como pueden ser, a partir de los 18 años, las pensiones, las bonificaciones fiscales, incentivo a la contratación, también en el ámbito de autónomos y en el ámbito de las empresas, acceso a centros especiales de empleo, es decir, lo que es el empleo protegido, el empleo con apoyo, las reservas de puestos de trabajo en el empleo público. Quiero recordar aquí que en las ofertas públicas de empleo hay una reserva del 7%, de las cuales el 2% va dirigido a discapacidad intelectual, que además se acumula, que es importante, eso hubo una modificación a nivel estatal, que es fundamental. En su momento se hizo porque antes lo que no se cubría se incorporaba al turno de personas que no tenían discapacidad y eso iba en detrimento un año tras otro en las convocatorias. Ahora sí se acumula, lo que permite es incrementar el número de plazas de oferta en otras convocatorias si no se cubriera. Asimismo, la Consejería apoya el movimiento, tiene apoyo a un movimiento asociativo con subvenciones dirigidas tanto al mantenimiento de la estructura asociativa, donde hay aspectos dirigidos a la inserción laboral. Saber que las convocatorias, sabe usted que finalmente se pudo sacar. Hablar también en el tema del catálogo de prestaciones y servicios. En cuanto a los centros, dentro de los centros normalmente tenemos unidades que tienen que ver con la inserción laboral. Hay proyectos que van dirigidos a la inserción laboral. En el ámbito del empleo protegido, fundamentalmente, el empleo. Hay asociaciones como pueda ser Síndrome de Down, que trabaja en la Federación Andaluza, lo que es Andadown, trabajan más bien en lo que es el empleo normalizado. Hay también apoyo a las fundaciones tutelares y dentro del ámbito de la tutela se trabaja bastante con enfermedad mental en el ámbito de la incorporación laboral. Y hay un aspecto importante dentro del plan de promoción de la autonomía en el ámbito de la inserción laboral. Muchísimas gracias, señora consejera. Señora Gómez Corona. Muchas gracias, señora consejera. Mire, yo con esta pregunta he querido trasladarle una inquietud, una preocupación que a mí me han trasladado asociaciones otra vez de padres y madres, en este caso específicas de adultos con discapacidad intelectual, y en la que nos dicen que obviamente en algunos casos es muy difícil esa inserción laboral, no es lógico, pero en los casos en los que se puede, nos dicen que no hay vías, que realmente no hay vías, que tienen que recurrir casi a ir empresa por empresa solicitando, casi pidiendo, suplicando que por favor se traten de acoger algunos planes, pero son otra vez las asociaciones de padres y madres tratando de hacer algo que debería estar establecido. Yo sé que usted me ha contado una serie de cosas, pero a la hora de la verdad lo que a mí me traslada es que se materializa en nada, prácticamente en algunas becas que duran poco, que son sin remunerar, que en ocasiones les cuesta dinero y, repito, hablando siempre de personas que a pesar de su discapacidad intelectual pueden ejercer una ocupación laboral y pueden hacerlo realmente y podrían hacerlo en buenas condiciones, no solo como becarios eternos, sino incorporándose algún día. Hace falta sensibilización, está claro, pero creo que hace falta una implicación más activa por parte de esta consejería, precisamente, que es la que tiene la competencia en la discapacidad. Hablamos de la autonomía, hablamos de la prevención de las discapacidades, pero a la hora de la verdad, la sensación que a mí me han trasladado, ¿no?, y lo que a mí me han contado, que era algo que yo no conocía, es la absoluta
soledad en la que se encuentran, ¿no?, pues estos familiares cuando ven que no tienen ninguna manera de ayudar a sus familiares con discapacidad intelectual, pero repito, con capacidad de trabajar, que además han demostrado en ocasiones con distintas becas que sí que se ofrecen por las administraciones, pues incapacidad de encontrarnos una ocupación, y es algo además fundamental para el desarrollo de estas personas, ya no para su felicidad, por supuesto, pero también para el desarrollo de sus condiciones de vida en unas mejores condiciones. Por tanto, poner el acento en esta cuestión y solicitarle a la consejera que, pues que se exploren algunas nuevas vías, porque nos parecen que son necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gómez Corona. Señora consejera, con mucha brevedad, por favor. Sí, decirle que yo creo que no existe esa soledad total. Sí tienen muchísimas dificultades. La tasa de paro en personas con discapacidad es elevada, en personas con discapacidad intelectual es más elevada. Entonces, es de gran complejidad. Yo creo que por eso es tan importante lo que yo le comentaba a ustedes del empleo protegido. Y el empleo protegido hablamos de más de 10.500 personas que están en estos momentos en los 476 centros de empleo protegido, que además van a incrementar a lo largo de este año la subvención de 24 a 40 millones de euros, que yo creo que es muy importante, porque el empleo protegido en la discapacidad que no sea intelectual, pues quizás no sea tan relevante, pero en este colectivo de personas sí es muy relevante, porque empleo normalizado es más complejo, aunque hay muchas experiencias y se está trabajando bastante bien, y hay que agradecer también a las empresas que colaboran con la Administración y con las propias entidades para la inserción laboral. La propia Junta también tiene experiencia de integración laboral y, sobre todo, la incorporación a través de la oferta de empleo pública. Muchísimas gracias, señora consejera.